Antes de empezar, quiero pedirte algo con total honestidad. Si este contenido te hace pensar distinto, si en algún punto te incomoda o te obliga a detenerte, te agradecería que te suscribas y que te quedes hasta el final. Este capítulo es uno de los más profundos de toda la serie porque no habla de cómo ganar dinero, sino de algo mucho más inquietante, de qué realmente el dinero y por qué algo que no es real termina controlando decisiones tan reales como tu tiempo, tus miedos y tu vida entera. El dinero no es real, decirlo así suena provocador, incluso irresponsable, porque todos lo necesitamos, todos lo usamos, todos organizamos nuestra vida alrededor de él, pero precisamente por eso es tan importante decirlo. El dinero dejó de ser valor hace mucho tiempo, ya no es oro, ya no es respaldo físico, ya no es algo que puedas tocar y decir, esto tiene un valor intrínseco. Hoy es confianza, es papel, son números en una pantalla, son impulsos electrónicos moviéndose entre sistemas que casi nadie entiende del todo. Y aún así domina decisiones reales, decisiones sobre qué trabajo aceptas, cuánto tiempo entregas, qué sueños postergas, a qué tienes miedo, qué consideras posible y qué descartas sin siquiera intentarlo. Algo intangible gobierna cosas profundamente materiales y esa contradicción es una de las claves más importantes para entender el mundo en el que vivimos. Durante siglos el dinero estuvo ligado a algo concreto, oro, plata, bienes tangibles. Había una relación directa entre valor y objeto, pero esa relación se rompió. Hoy el dinero no representa riqueza, representa promesa, una promesa colectiva de que esos números serán aceptados mañana, de que ese papel seguirá valiendo algo, de que ese saldo digital se podrá intercambiar por bienes reales. El dinero funciona porque creemos en él, porque confiamos, porque todos aceptamos jugar el mismo juego. El problema no es que el dinero sea ficticio, el problema es que casi nadie entiende que lo es. Y cuando algo ficticio se toma como absoluto, se vuelve una herramienta de control extraordinariamente poderosa, porque no se cuestiona, se obedece, se persigue, se teme, se sacrifica la vida real por algo que en el fondo solo existe porque todos aceptamos que exista. Aquí es donde la conspiración de los ricos de Robert Kiyosaki incomoda de verdad, porque no habla del dinero como objetivo, sino como sistema, como acuerdo social, como construcción mental. Y cuando entiendes eso, empiezas a notar algo inquietante. No trabajamos por valor real, trabajamos por símbolos. No entregamos años de vida por cosas tangibles, las entregamos por números que representan acceso futuro a cosas que aún no existen. El dinero controla tanto precisamente porque no es real, porque no tiene límites físicos claros. Puede crearse, multiplicarse, desaparecer con una decisión administrativa, con un cambio de política, con una crisis financiera. Y aún así sus efectos son profundamente reales. Personas que pierden casas, ahorros que se evaporan, vidas que se reconfiguran de un día para otro, todo por movimientos en un sistema abstracto. El dinero moderno no se imprime solamente, se crea con deuda, con promesas de pago futuro, con confianza adelantada. La mayoría del dinero que existe hoy no está respaldado por nada físico, está respaldado por la expectativa de que alguien trabajará mañana para pagar lo que hoy se creó. Y eso convierte al futuro en rehén del presente, porque el sistema financiero vive adelantando consumo y cobrando trabajo futuro. Cuando entiendes esto, muchas cosas encajan. ¿Por qué hay tanta presión por trabajar constantemente? ¿Por qué el tiempo libre parece un lujo? ¿Por qué el descanso genera culpa? Porque el sistema necesita que el futuro siga produciendo para sostener el dinero que ya existe hoy. Y ese futuro somos nosotros. El dinero dejó de ser valor y se convirtió en control cuando dejó de tener límites claros, cuando dejó de estar anclado a algo tangible. Porque lo tangible impone restricciones, lo abstracto no.
y en esa abstracción el sistema puede expandirse indefinidamente, siempre y cuando haya personas dispuestas a seguir creyendo y trabajando. El miedo juega un rol central aquí, porque si el dinero no fuera presentado como algo absoluto, perdería poder. Si se entendiera como un acuerdo social, como una herramienta, como un medio, no dominaría tanto, pero se presenta como necesidad vital, como escasez permanente, como algo que nunca es suficiente, y ese miedo mantiene a las personas dentro del juego, incluso cuando intuyen que algo no cuadra. El dinero digital amplificó todo esto. Antes, al menos, había una sensación física, billetes, monedas, algo que se podía contar. Hoy el dinero es una cifra que sube y baja, que aparece y desaparece, que se mueve con un clic. Y esa distancia emocional hace que sea más fácil controlarlo y ser controlado por él, porque lo que no se toca se siente más abstracto, más lejano, más difícil de cuestionar. Aún así, ese número abstracto decide si puedes comer, viajar, descansar, estudiar, enfermarte con tranquilidad o no. Decide qué opciones están sobre la mesa y cuáles ni siquiera se consideran. Decide qué riesgos parecen imposibles y cuáles parecen necesarios. Algo que no existe físicamente organiza la vida entera. El sistema necesita que no pienses en esto. Necesita que el dinero se sienta natural, obvio, incuestionable, que no te preguntes de dónde viene, cómo se crea, quién lo controla, porque el día que alguien entiende que el dinero no es valor, sino representación, deja de tenerle el mismo respeto casi religioso y empieza a verlo como lo que es, una herramienta poderosa pero no sagrada. Cuando el dinero se vuelve sagrado, se justifica todo en su nombre. Trabajos que no tienen sentido, relaciones que se sostienen por conveniencia, decisiones que se toman desde el miedo, vidas enteras postergadas, porque cuestionar el dinero se siente como cuestionar la realidad misma, como si no hubiera alternativa, como si no existiera vida fuera de esa lógica. Pero la realidad es que el dinero no crea valor por sí mismo, no produce nada, no imagina nada, no resuelve nada. El dinero no piensa, no siente, no trabaja. El valor lo crean las personas cuando ponen su tiempo, su energía, su atención y su creatividad al servicio de algo. El valor nace del trabajo real, del conocimiento aplicado, de la capacidad de transformar una idea en algo útil para otros. Nace del esfuerzo consciente, del aprendizaje acumulado, del talento puesto en acción. El dinero llega después, nunca antes. El dinero, en esencia, solo cumple una función de coordinación. Es un lenguaje, un sistema de medición, una forma de intercambio que permite que ese valor creado circule, se compare, se transfiera, sirve para organizar el esfuerzo humano, no para reemplazarlo, sirve para facilitar acuerdos, no para generar sentido, pero esa diferencia, fundamental y obvia cuando se la mira de frente, suele olvidarse por completo en la práctica cotidiana. Cuando se olvida que el valor precede al dinero, ocurre una distorsión profunda. Se empieza a actuar como si el dinero fuera la fuente del valor y no su consecuencia. Se empieza a creer que tener dinero es lo mismo que crear valor, que acumular números equivale a aportar algo al mundo, y ahí es donde el sistema se vuelve peligroso, porque el foco se desplaza. Ya no se pregunta qué estoy creando, sino cuánto estoy ganando. Ya no se evalúa el impacto real de lo que se hace, sino su rentabilidad inmediata. En ese punto ocurre la inversión más peligrosa de todas. El medio se convierte en fin. El dinero, que debería ser una herramienta al servicio de la vida, pasa a ser el objetivo central de la vida. Todo se subordina a él. El tiempo, las decisiones, las relaciones, la salud, el sentido. Y cuando eso pasa, la lógica se invierte por completo. Las personas empiezan a sacrificar valor real, tiempo, energía, bienestar, creatividad, para perseguir un símbolo que en sí mismo no crea nada.
Esta inversión explica por qué existen trabajos muy bien pagos que no generan valor real y trabajos profundamente valiosos que apenas son remunerados, porque el sistema ya no recompensa necesariamente la creación de valor, sino la capacidad de capturar dinero dentro de ciertas reglas. Y esas reglas no siempre están alineadas con el bienestar colectivo, sino con la eficiencia del propio sistema. Cuando el dinero se vuelve fin, también se vuelve criterio absoluto. Decide qué vale la pena y qué no, qué se hace y qué se descarta, qué se cuida y qué se explota. Y así, actividades que generan dinero, aunque destruyan tiempo, salud o relaciones, se justifican, mientras que actividades que generan valor humano, pero no dinero inmediato, se invisibilizan. Recordar que el dinero no crea valor es profundamente incómodo porque obliga a replantear prioridades, obliga a preguntarse si lo que se persigue es realmente valor o solo acumulación simbólica, obliga a reconocer que muchas decisiones no se tomaron por sentido sino por números. Y esa honestidad no siempre es fácil, pero también es liberadora, porque cuando se devuelve al dinero a su lugar correcto, como herramienta, no como propósito, se recupera algo esencial, la capacidad de decidir desde criterios humanos, desde el tiempo que quieres vivir, desde la energía que quieres cuidar, desde el tipo de impacto que quieres dejar, y en ese momento el dinero deja de mandar y vuelve a servir, como siempre debió hacerlo. Ahí es donde el control se vuelve total, porque ya no trabajas para vivir, vives para sostener un sistema simbólico que te prometió seguridad a cambio de obediencia. Ya no eliges desde el deseo, eliges desde el número. Ya no preguntas qué vida quieres, preguntas cuánto cuesta. El dinero controla porque se confunde con realidad, porque se presenta como algo sólido cuando es frágil, como algo estable cuando es volátil, como algo justo cuando responde a reglas que pocos conocen. Y mientras no se cuestione esa naturaleza, seguirá gobernando decisiones que deberían ser profundamente humanas. Este episodio no busca que rechaces el dinero ni que vivas al margen del sistema. Busca algo más peligroso, que lo entiendas, porque entenderle quita poder, le devuelve su lugar, deja de ser amo y vuelve a ser herramienta. Cuando entiendes que el dinero no es real, pero sus efectos sí, empiezas a separar dos cosas que el sistema mezcla constantemente: supervivencia y sentido. Empiezas a notar cuántas decisiones tomas no porque quieras, sino porque un número lo exige. Empiezas a preguntarte si estás usando el dinero o si el dinero te está usando a ti. El dinero controla tanto porque la mayoría cree que es el objetivo final, pero el dinero no es libertad. A lo sumo puede comprar margen, tiempo, opciones, y solo si se usa con conciencia, porque sin conciencia, incluso grandes cantidades de dinero solo amplifican la dependencia. El sistema no teme a personas con dinero, teme a personas que entienden el dinero, porque una persona que entiende que el dinero es un acuerdo social deja de sacrificarlo todo por él, empieza a negociar, a elegir, a diseñar su vida con otros criterios además del saldo. El dinero es intangible, pero el miedo que genera es profundamente real. No se puede tocar, no se puede oler, no se puede sostener con las manos, pero gobierna emociones que sí se sienten en el cuerpo. La ansiedad que aprieta el pecho, el estrés constante que no se apaga ni cuando se descansa, la sensación persistente de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que siempre hay un riesgo latente. Ese miedo no es abstracto, se vive todos los días. Ese miedo organiza la vida cotidiana, decide cuándo puedes relajarte y cuándo no, decide si una oportunidad parece emocionante o peligrosa, decide si un error es una experiencia o una amenaza existencial. El miedo al dinero no se presenta como pánico, se presenta como preocupación permanente, como cálculo constante, como vigilancia interna. Y esa vigilancia consume una cantidad enorme de energía mental.
La ansiedad financiera no nace solo de la falta real, nace sobre todo de la incertidumbre, de no entender cómo funciona el sistema, de no saber de dónde viene el dinero ni hacia dónde va, de sentir que cualquier error puede tener consecuencias irreversibles. Y cuando algo se siente incontrolable, se vuelve aterrador, incluso si no es inmediato. El estrés que genera el dinero no depende únicamente de cuánto se tiene. Hay personas con pocos recursos y relativa calma, y personas con muchos recursos viviendo en tensión constante. Porque el miedo no responde solo a la cantidad, responde a la relación, a cómo se percibe el dinero, a si se lo vive como herramienta o como juez. La sensación de nunca tener suficiente es uno de los pilares más fuertes del sistema, porque mientras nunca sea suficiente, siempre habrá algo por lo que correr, siempre habrá un motivo para aceptar más presión, más horas, más sacrificio. El sistema no necesita que estés en la miseria, necesita que estés un poco inquieto, un poco inseguro, un poco preocupado por el futuro. Ese estado es perfecto para sostener el movimiento constante sin cuestionamiento. Mientras el dinero siga viéndose como algo absoluto, ese miedo seguirá siendo rentable, porque si el dinero se percibe como sinónimo de seguridad, de valor personal, de posibilidad de vivir, cualquier amenaza a él se sentirá como una amenaza a la propia existencia, y desde ahí se justifican decisiones que vistas con distancia son profundamente destructivas. El miedo al dinero también se hereda, se aprende en casa, en conversaciones cargadas de preocupación, en silencios tensos, en advertencias repetidas. Se aprende que hablar de dinero es incómodo, que perderlo es vergonzoso, que no tenerlo es fracasar, y esas ideas se internalizan hasta volverse automáticas. El miedo ya no necesita estímulos externos, se activa solo. Este miedo sostenido mantiene el juego en marcha, hace que las personas acepten intercambios desiguales, hace que posterguen su bienestar, hace que confundan estabilidad con tranquilidad y acumulación con sentido. Todo para no sentir ese vacío que aparece cuando el dinero parece faltar. Pero cuando se empieza a entender que el dinero es una construcción, un acuerdo, una herramienta, el miedo pierde parte de su intensidad, no desaparece, pero se relativiza, deja de ser una amenaza total y pasa a ser una variable más. Y esa relativización es peligrosa para el sistema porque reduce su rentabilidad emocional. Mientras el dinero se sienta absoluto, el miedo seguirá siendo el motor silencioso, pero el día que alguien empieza a verlo como lo que es, un medio, no un fin, ese miedo deja de gobernar cada decisión. Y en ese punto, aunque el juego siga existiendo, ya no se juega desde la misma posición. Pero el día que alguien se da cuenta de que el dinero no es valor, sino representación, algo se rompe. No afuera, adentro. La persona deja de vivir persiguiendo símbolos y empieza a preguntarse qué vida quiere sostener con ellos. Y esa pregunta, en un sistema construido sobre obediencia simbólica, es profundamente subversiva, porque al final el dinero solo controla mientras no se entienda, mientras se lo vea como algo misterioso, incuestionable, casi sagrado, mientras se lo confunda con valor, con seguridad, con identidad. En ese estado el dinero manda, decide, impone ritmos y límites sin necesidad de explicarse, pero cuando se entiende algo se reordena, no desaparece su importancia, pero se acomoda en su lugar real, deja de ser amo y vuelve a ser herramienta, y aunque sigas usándolo, porque nadie vive fuera del sistema, ya no te domina de la misma manera, ya no define quién eres ni hasta dónde puedes llegar. Ya no dicta todas tus decisiones desde el miedo, porque ahora sabes que no estás persiguiendo algo real en sí mismo, sino utilizando una construcción artificial, un acuerdo colectivo para construir algo que sí lo es, tu vida, tu tiempo, tu energía, tus elecciones. Y cuando el dinero deja de ser el centro y pasa a ser un medio, la relación cambia para siempre.
ya no corres detrás de símbolos, empiezas por fin a decidir con sentido.